Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos de nuevo. Dios nos da una oportunidad más de adorarle y glorificarle. Hemos cantado al Señor y ahora vamos también a escuchar la palabra del Señor. Una vez más estamos aquí delante del Señor, delante de todos ustedes. Yo espero que usted no deje que nada lo distraiga y que pueda escuchar la palabra del Señor y todo lo que Él tiene para nosotros. Amén, aleluya. Vamos a darle gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de llegar a todos los hogares, Padre Celestial, en cualquier rincón del mundo, Señor. Te pedimos que tú los bendigas grandemente, Señor, y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que siempre es eficaz en nuestras vidas. Gracias, Señor, por usarme como un vaso, Padre, para poder llevar esta palabra tuya, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, solo con tu ayuda, Padre Celestial. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te la damos, Señor. Amén, aleluya. Vamos en este día, en este servicio, en la Iglesia Bíblica La Familia de Dios, vamos a estar hablando sobre el diagnóstico que no cura. El diagnóstico no cura. ¿Cuántos de ustedes saben que un diagnóstico no cura? Si usted recibe un diagnóstico de su doctor, si usted va a la oficina del doctor y después de haberle hecho muchos exámenes, le da un diagnóstico de lo que pasó por quizás los rayos X, el scan que le han hecho, el MRI, cualquier cosa, y le dice, bueno, es que usted está sufriendo de esta enfermedad. Esta es la condición suya, porque el diagnóstico es para decirnos en la condición en la cual nosotros estamos. Así es que el diagnóstico que le da el doctor no la cura a usted, no le da la curación, no la sana. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Si el carro se nos daña y lo llevamos al mecánico y el mecánico lo pone en unas máquinas y nos da el diagnóstico del carro, pero eso no nos arregla el carro. El diagnóstico no arregla nada. El diagnóstico solo nos dice cuál es la condición que tenemos, de qué estamos padeciendo, qué tiene el carro que se le tiene que arreglar o cambiar, o el diagnóstico de cualquier cosa, de una casa, de un vestido, de un mueble, cómo está, qué le falta, qué es lo que hay que hacer. Nos dicen qué es lo que tiene, pero no arregla. El diagnóstico no arregla. En otras palabras, el diagnóstico no cura. Si le dicen a una persona que tiene diabetes no va a curarlo con eso. Van a ponerlo después en un tratamiento. Si le dicen que tiene cáncer, tampoco el diagnóstico va a curar a esa persona. Así es que vamos a ver lo que es el diagnóstico relacionado con la palabra del Señor. Vamos a hablar de el diagnóstico no cura. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios la ley como un diagnóstico. Vamos a ver la ley en el Antiguo Testamento como un diagnóstico. La ley fue un diagnóstico porque trajo a la conciencia del hombre su condición de pecado. Por eso fue un diagnóstico. La ley en el Antiguo Testamento, si estamos pensando en la ley en el Antiguo Testamento, hizo que el hombre despertara su conciencia de la condición que tenía ante Dios, que era pecador, que no estaba haciendo bien, que estaba practicando la maldad, que estaba fuera de la voluntad de Dios, que estaba en contra de Dios. Eso fue la ley. La ley Dios la dejó, Dios la permitió para despertar al hombre. Es un diagnóstico que le dio al hombre. Usted vive en pecado, usted está haciendo mal. Le dijo, bueno, si usted mata, usted está en pecado, porque usted está matando a alguien y nadie debe de matarlo, porque yo soy el único que le quito la vida, que le doy la vida y la quito, yo soy el único. Si usted roba, usted está en pecado, porque usted no debe de robar a su hermano. Si usted no ama a sus padres y no los honra, usted está en pecado. Y vemos todos los 10 mandamientos.
Usted ve los 10 mandamientos. Si usted adora a otros dioses, usted está en pecado. Así es que en ese tiempo tenían muchos dioses, habían muchas cosas que era lo que ellos creían que era Dios y oraban o le pedían, hacían ruegos, sacrificios y etcétera. Dios trajo la ley para darle un diagnóstico al hombre de lo que era pecado y de lo que ofendía a Dios, de lo que apartaba al hombre cada día más de la gracia de Dios. Así es que la ley en el Antiguo Testamento trajo al hombre la conciencia de su condición como estaba. No era santo, estaba apartado de Dios, necesitaba de Dios, necesitaba la reconciliación con Dios, necesitaba ayuda, bendito sea el Señor para siempre. La ley trajo a la luz la transgresión del pecado. La ley trajo a la luz, repito, la transgresión del pecado, porque el pecado vino siguiendo desde Adán y Eva en todas las generaciones. Y vemos el primer crimen en Caín cuando mata a Abel. Así vemos la transgresión del pecado. Después sigue el pecado en todas las generaciones del mundo, porque el hombre cayó de la gracia de Dios. Así es que la ley trajo a la luz para que se dieran cuenta qué estamos haciendo. Dios quería que se miraran en ese espejo que les daba a entender que estaban alejándose cada día más de la voluntad de Dios. Y ustedes pueden leer en la palabra del Señor en Hebreos del 7 al 9, que nos enseña que la ley no hizo nada perfecto, porque nada fue perfecto en la ley. Mataban los corderitos, mataban las ovejitas, mataban las palomitas, todas esas cosas para perdón de los pecados, pero solamente fue una sombra nada más. Era para despertar la inquietud en el ser humano de su condición como estaba delante de Dios. Era un diagnóstico para decirle: usted está en pecado, usted está haciendo mal, usted está en contra de Dios. ¿Por qué es que todas estas cosas están en contra de Dios? ¿Sabe usted por qué? No porque es un Dios que es simplemente un dictador. Todas las cosas que son pecado están en contra de Dios porque destruye al hombre. Y el hombre, la humanidad, es lo que Dios ama, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Por eso es que el pecado es aborrecido por Dios, no porque le hace nada a Dios. Dios sigue siendo el mismo soberano, el mismo santo, el mismo todopoderoso. Él sigue siendo todo lo mismo, no le quita absolutamente nada. Pero el pecado nos daña a nosotros, y todo lo que daña al hombre es lo que Dios está en contra. Por eso es que Dios está en contra del pecado, no por en sí lo que es porque daña nuestra vida, daña nuestra mente, daña nuestro espíritu, daña nuestro cuerpo. Muchas cosas que hacemos que sabemos que no le agrada a Dios es porque daña nuestros cuerpos. Porque dice la Biblia que no hagamos tales cosas, es porque daña nuestros cuerpos. Al dañar nuestros cuerpos, entonces Dios siente dolor, porque Dios ama al pecador. Dios ama la humanidad. Dios no ama el pecado, pero Dios ama a la humanidad. Así es que nosotros podemos ver entonces que la ley fue un diagnóstico de la condición del hombre, cómo el hombre estaba condenado a la vida eterna. Cómo no tenía el privilegio de tener una comunión directa con Dios Padre. Nosotros podemos ver ese diagnóstico, pero ahora nosotros podemos ver, después de la ley, vamos a ver ahora también en el Nuevo Testamento, vamos a ver un diagnóstico general. ¿Cómo es que nosotros, toda la humanidad entera, recibimos un diagnóstico general de nuestra condición espiritual delante del Dios eterno? Y podemos ver en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Por cuanto todos pecaron, es un diagnóstico de la condición suya, del hombre, de la condición de la humanidad. Por cuanto todos, no dice unos, por cuanto todos pecaron. Ahí estaban incluidos desde Adán hasta ahora nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un diagnóstico. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no teníamos alcance a la gloria de Dios. Nos dice también en el mismo Romanos, vamos a ver del versículo 9 al 11, ustedes pueden ver, lo leímos al principio del servicio, lo leímos, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es un diagnóstico. La palabra de Dios nos está diagnosticando aquí también en el Nuevo Testamento de que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, de que no hay ningún justo, no hay ni uno. Él nos está enseñando a nosotros. Nosotros no es porque seamos buenos que tenemos salvación, es por el amor de Dios. La restauración nuestra es por el amor de Dios hacia nosotros, porque nosotros todos somos injustos, todos estábamos descarriados, todos estábamos fuera del alcance espiritual. Así que nosotros podemos ver esta maravilla palabra del Señor, lo que nos está diciendo a nosotros. También dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice la palabra del Señor. Ok, nada más. En Romanos 5:12 nos dice, bendito sea el Señor para siempre, nos dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Oiga el diagnóstico que ha habido. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El diagnóstico de la humanidad, comenzando desde Adán, dice: todos pecaron en el mundo, y por el pecado también vino la muerte. Dios no hizo al hombre para que muriera. Dios hizo al hombre para que viviera eternamente. En mi pensamiento personal, yo siempre pienso que la gente, todos tienen miedo de morir porque nosotros fuimos hechos para vivir eternamente. Y siempre en nuestro interior seguro está eso: quiero seguir viviendo, no quiero morirme. Estoy enfermo, tengo un dolorcito y voy para el doctor porque no me quiero morir. Así es que entonces yo pienso que porque Dios nos hizo para vivir eternamente, si no fue por el pecado que entró en el mundo, nosotros tenemos ese instinto de vivir, de seguir viviendo, y hacemos todo por seguir viviendo. Por eso la palabra del Señor nos dice que por el pecado entró la muerte. Aunque ellos no murieron inmediatamente, sí iban a morir, y todos tenemos que morir. Todos nosotros vamos a morir un día. Vamos a salir de este cuerpo. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que eso es lo que nos dice la palabra del Señor acerca del diagnóstico general del hombre, la condición del hombre, la condición del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy en día? Estamos pasando por una pandemia. Estamos pasando por muchos, pero muchos problemas. Problemas económicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas grandes, porque el mundo no tiene a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo, entonces todas estas cosas, todas estas inquietudes, todos estos problemas que pasan en el mundo, que son sufrimientos, todo esto usted los puede llevar al pie del Señor Jesús, porque Cristo está con usted. Usted ahora que conoce de Dios, usted puede sentirse más cerca, usted puede sentir que Él está en usted, y usted puede pasar el dolor. Aún con nuestros seres queridos se van de la tierra, mueren, Él nos da la fortaleza para nosotros seguir adelante y seguir creyendo en Él. No dejamos de creer en Él, bendito sea el Señor. Entonces por eso nosotros vemos que el diagnóstico nos señala nuestra condición de separación
que ha tenido la humanidad con Dios desde la caída del hombre, durante la ley, porque la ley no fue perfecta. Lo vieron en Hebreos 7:9, que la ley no hizo nada perfecto. La ley no hizo nada perfecto. Todo el tiempo tenía que estarse haciendo los sacrificios, pagando por los pecados de la humanidad, para que simplemente fuera algo que los cubriera y así pudieran entonces tener comunión con Dios. Pero no fue perfecta. La ley siguió como una sombra de lo que iba a venir en el futuro por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora veamos la provisión para el diagnóstico. Cuando a mí me dicen que yo tengo una enfermedad, yo voy entonces a aceptar ser tratada. Y yo voy y acepto lo que me dicen. Si tengo que tener una operación del corazón, porque es la única forma que puedo sobrevivir, la mayoría de personas lo va a aceptar y va entonces a tener una provisión de una operación, una cirugía de su corazón. Si es diabetes que tiene, pues entonces va a comenzar a tomar la insulina o las pastillas o lo que sea que le van a dar. Si tiene presión alta, va a comenzar a tomar las cosas para presión alta y también a saber comer cosas que no provoquen que la presión se suba. Así es que nosotros comenzamos a tomar un tratamiento para la enfermedad que es diagnosticada. Si el carro se dice que el carburador está malo, pues entonces el mecánico viene, quita el carburador y le pone uno nuevo. Si el carro tiene mal otra cosa del motor, el mecánico viene y se lo quita y se lo pone, porque ese es el diagnóstico y tiene que darle un tratamiento para que el carro comience a funcionar. Pues nosotros también tenemos una provisión para el diagnóstico de pecado que la humanidad tiene, porque nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios por el pecado y no hay justo ni uno solo en la tierra, nos dice la palabra del Señor. Así es que veamos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 2:11. Lucas 2:11. Nos dice la palabra de Dios en Lucas 2:11, uno de los evangelios, el anuncio más grande que pudo haber en la historia. Y este anuncio nos dice, hoy, el día de hoy, en ese momento, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Ese es, aleluya. Esa es la medicina para nosotros, para la humanidad entera. Esa es la medicina para el pecador. Esa es la medicina para todo hombre, para toda mujer que está apartado de Dios. Es la medicina para todo aquel que ha sido destituido de la gloria de Dios. Es la medicina para todo aquel que no es justo. Porque la palabra de Dios nos dice, el mejor anuncio que ha habido, hoy les ha nacido en la ciudad de David, o sea en Belén, un Salvador, que es Cristo Jesús. Y Cristo, aleluya, ¿qué quiere decir el ungido? El ungido, el único que podía salvarnos a nosotros, el único que podía darnos la cura del diagnóstico de muerte del pecado. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Así es que si la paga del pecado es muerte, el diagnóstico del pecado entonces es muerte. Y la palabra del Señor me dice que el Salvador, el Cristo, el maravilloso, nació en la ciudad de David. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, en Él, en Cristo, quiere decir, en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos en Él, en Cristo Jesús. Esa es la medicina. Esa es la receta que tenemos. El Salvador, el Cristo, el ungido que nació en Belén. También tenemos que Él es la redención. Por medio de su sangre, nosotros somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Y nosotros somos
conforme a la riqueza de su gracia, nosotros somos perdonados. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 nos dice también la palabra del Señor lo siguiente. Nos dice Cristo, oiga bien, Cristo el ungido, como estábamos estudiando en el libro de Mateo. Cristo el ungido es mediador de un nuevo pacto. El pacto de la gracia, el pacto permanente, el pacto que nos lleva a la vida eterna, el pacto que no es temporario como fue la ley. Bendito sea el Señor. Así es que Cristo es el mediador de un nuevo pacto para salvarnos. Él es el que nos trae a nosotros la medicina de ese diagnóstico de muerte que la humanidad ha tenido. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 nos dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso lo dice aquí la palabra del Señor en Juan. Primera de Juan 2:21. Él es el sacrificio para el perdón de los pecados. Entonces, en otras palabras, Él es la medicina para el diagnóstico de muerte por el pecado. Y dice la palabra del Señor que no solo para aquellos a los cuales Él les habló y Él oró por ellos y los apóstoles predicaron, dice, y por todos en el mundo, dice, por los de todo el mundo, o sea, por toda la humanidad. No hay aquí solamente perdón para uno. No importa quién es usted, no importa su raza, no importa su situación económica, no importa si es estudiado o no estudiado, usted también está dentro del plan divino, aleluya, con la medicina preciosa para que usted pueda levantarse de esa enfermedad del pecado que es la muerte. Bendito sea el Señor. Lucas 19:10 nos dice, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, pero no solamente con la condición de la ley, que no era perfecta y que era temporaria. Él vino porque Él es el eterno, Él es el sublime, Él es el poderoso, Él es el Dios, aleluya, de todos los dioses. Bendito sea el Señor para siempre. La palabra del Señor también nos dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así es que yo les vuelvo a declarar, esta es la medicina de ese diagnóstico de muerte por el pecado. Solamente el Jesucristo, Él es el único, dice, no hay otro por quien nosotros podamos ser salvos, solamente por Cristo, no por su sabiduría, no porque usted sea bueno, no porque haga buenas obras, solamente por Cristo. La salvación viene por medio de Cristo, el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quiénes reciben la cura de este diagnóstico de pecado y muerte? ¿Quiénes reciben esta cura? Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Ahí nos habla a nosotros: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Cuáles? ¿Quiénes reciben la cura? Si usted se arrepiente, solamente el arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, no que sienta simplemente que usted se sienta mal porque hizo algo malo. No, el arrepentimiento es darle la espalda al pecado. El arrepentimiento es caminar hacia Cristo. El arrepentimiento es que nosotros ahora tenemos nuestra mirada en Cristo Jesús y nosotros vamos a aprender de Él. Así es que nosotros tenemos que arrepentirnos y también convertirnos
a Cristo. ¿A qué nos vamos a convertir? A Cristo. Nos vamos a convertir a Él, no a una religión, a Cristo, el que es el camino, el que es la verdad, el que es la vida, el que es el pan que descendió del cielo. Bendito sea el Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quiénes reciben la cura del diagnóstico de la muerte por el pecado? Solamente los que se arrepienten y dice que son una nueva criatura. Cuando usted se arrepiente, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, ¿qué es lo que pasa? Usted nace de nuevo. En su espíritu, dentro de usted, viene Cristo a morar. Viene el Espíritu de Dios y usted se convierte en una nueva criatura. En el Espíritu usted es una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? ¿Usted ha visto alguna vez que un niño nace viejo? Nadie nace viejo de 90 años, ¿verdad que no? Nace 0 días, ¿verdad? No nace viejo. Así es que nueva criatura es ser nuevo. Algo nuevo. Usted tiene una mente nueva. Usted comienza a tener un espíritu nuevo dentro de usted. Usted comienza a cambiar aún su vida, su modo de ser, la forma de hablar, la forma de actuar. Usted comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le hizo una nueva criatura. Ahora usted piensa como Dios. Ahora piensa por el Espíritu de Dios y usted es una nueva criatura. Bendito sea el Señor. Así es que todas las cosas viejas pasan. Tírelo afuera, tírelo atrás. Las cosas viejas no pueden venir, las cosas viejas se van porque usted es una nueva criatura. Ese es el fruto de alguien que se ha arrepentido, que usted es una nueva criatura y ahora usted tiene toda la fortaleza de Dios porque usted deja que el Espíritu de Dios le guíe, el Espíritu de Dios le fortalezca, el Espíritu de Dios le cambie y usted camina con el Espíritu de Dios. Usted duerme con el Espíritu de Dios. Usted ve por el Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Dios es grande y Dios es maravilloso. El Señor es grande. Aleluya. La palabra del Señor nos dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué Cristo es el fin de la ley? Porque Cristo cumplió la ley. Todas las cosas que el hombre no pudo cumplir, todo lo que no pudieron cumplir los sumos sacerdotes y los sacerdotes, Cristo lo cumplió. Él cumplió cada una de ellas. Él no dejó nada sin cumplir hasta la muerte en la cruz, como el Cordero inmaculado, limpio, el Cordero que no tenía pecado, pero tampoco quedó muerto. Él se levantó de la tumba. Aleluya. Y por eso es que Él cumplió la ley. Y Él cumplió todo. En Cristo se cumplió todo. Bendito el Señor. No era que la ley era mala. La ley fue para que nosotros despertáramos, para que viéramos cómo estábamos, el diagnóstico de nuestra condición. Pero Cristo vino para poder sanarnos. Aleluya. Usted reciba sanidad en su alma. Diga: yo recibo sanidad en el nombre de Jesús. Recibo sanidad en mi espíritu. Recibo sanidad en mi alma. Recibo sanidad en mi cuerpo. Porque Cristo cumplió la ley. Aleluya. Ahora nosotros somos libres. Bendito sea el Señor para siempre. Y ahora también podemos ver de estas personas el mensaje de Juan Bautista y de Cristo fue el arrepentimiento. Estábamos leyendo Mateo, estudiando Mateo todos los jueves y nosotros vemos como Juan decía: arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Así es que el arrepentimiento fue algo que predicó Juan el Bautista después de 400 años que nadie oía profeta, y comenzó a instar a la gente a que ellos se arrepintieran, que se volvieran a Cristo y no solamente a sus pensamientos pecaminosos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, mis hermanos, el arrepentimiento es el acto de caminar al encuentro de nuestro médico por excelencia.
Eso es el arrepentimiento. Usted se devuelve y usted comienza a caminar hacia su médico por excelencia, porque Él le tiene la cura. Él tiene la cura para la condenación del pecado. Nadie está supuesto a ser condenado, porque Cristo vino para que todos fueran salvos. Lo único es que muchos están rechazando la medicina y por eso muchos se mueren también, porque no quieren aceptar la medicina de los médicos y muchos luchan por eso. Pero Cristo vino para ofrecer a la humanidad bendito sea su nombre, la medicina, la cura para nuestra vida espiritual, para que nosotros vivamos con Él. Alabado sea el Señor. Así es que Dios nos ha amado tanto que desde el principio, aún en el principio, Él dice que Él nos dio su promesa de que nosotros íbamos a ser libres del pecado. Nos dio la promesa de salvación. ¿Cómo nos dio la promesa de salvación? Primero ustedes ven en el principio de Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Jehová de los ejércitos? Mató unos animalitos para sacar la piel y para cubrir la desnudez de Adán y Eva. 2 sacrificios o un sacrificio, no sé si con uno solo alcanzó para los dos, pero hubo sacrificio. Un corderito inocente tuvo que morir para que ellos fueran cubiertos. Eso significa la ley. Como la ley ahí pudo cubrir por un tiempo, pudo cubrir por un lapso de tiempo hasta Cristo a todos los que estaban en el mundo. Así es que ahí comenzamos a ver la promesa de provisión, aleluya, de la sanidad del alma de todas las personas. Y después de eso, nosotros podemos ver también, alabado sea el Señor para siempre, en Génesis 3:15, que Dios dio la promesa cuando le dijo que a la serpiente, que la simiente de la mujer, o sea, que Cristo iba a venir de una mujer, de una virgen. Él iba a venir, dice, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza, le dijo a la serpiente. Aunque tú le hieras en el tobillo, el calcañar, la simiente de la mujer es más poderosa, porque esta te va a destrozar completamente, te va a eliminar, te va a dar en la cabeza. Ese es Cristo, aleluya. Amén. Cristo, la simiente de la mujer que se levantó y entonces le puso, aleluya, la destrucción al diablo cuando él se levantó de esa tumba victoriosa. Bendito sea el Señor. Ahora ustedes saben, mis hermanos, mis amigos, todos los que me escuchan, usted no se quede con un diagnóstico. Busque la cura de su alma, busque la cura de su comunión con Dios, busque la cura la cual lo lleva al trono de la gracia, y ese es Jesucristo, porque dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Jesucristo, el único. No hay nadie más, no hay ningún apóstol, no hay ningún santo, no hay nadie. Cristo es el único que te lleva a la salvación eterna, porque Él fue el que estuvo colgado del madero. Él fue el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él fue el que dijo, consumado es. Así es que nosotros podemos ver entonces que Cristo es maravilloso. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se queden con el diagnóstico, no se queden con ese diagnóstico. Ustedes busquen la cura, que es Cristo Jesús. Búsquelo en la palabra del Señor. Busque y oiga ese mensaje de nuevo y vea todas las escrituras para que usted pueda analizarlo punto por punto. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, gracias, porque tú nos diste la cura, el remedio para la muerte seguras. La muerte segura por el pecado, porque todos estábamos destituidos, pero gracias por tu perdón, gracias por tu sangre divina, gracias porque nos limpias, gracias porque nos llenas de ti. Te damos las gracias, aleluya, Padre, te damos las gracias te damos, eterno Jesús. Y si hay alguna persona en alguna parte del universo, alguna persona en algún hogar, en la calle, en el carro, donde sea, que quiera recibir sanación,
acepte a Cristo como su Salvador. Él está aquí también en este momento, donde quiera que usted esté. Él está para darle la cura, para sanarle, para librarlo de la muerte, porque el pecado trajo la muerte. Para que usted tenga vida eterna, para que usted resucite con Cristo el día sublime en que todos estemos con Él. Así es que yo le pido que usted levante su mano ahí donde está y que usted diga: Padre, Señor Jesucristo, yo te pido que tú vengas a mi corazón, que tú me laves con tu sangre preciosa, que tú me limpies de toda mi maldad. Oh, sí, que tú me hagas nuevo, una nueva criatura. Te pido que tú me perdones y que me inscribas en el libro de la vida. Padre, y yo te pido, Señor, que tú ayudes a cualquier persona que ha levantado su mano y su corazón para aceptarte como su único y suficiente Salvador. Padre, que tú le ayudes a continuar y que nunca siga más enfermo espiritual, que ahora sea una persona sana, llena de nutrición espiritual, porque tú, Señor, eres nuestro sanador espiritual también y tú nos das la salvación. Gracias te damos, eterno Dios, porque eres maravilloso. No hay Dios como nuestro Dios. Y si usted quiere desea enviarnos nuestro a nuestras redes sociales, o quiere escribirnos aquí mismo, que ha aceptado a Cristo como su Salvador y quiere ayuda o guía para seguir adelante, puede escribirnos. Con mucho gusto le vamos a ayudar desde cualquier parte que usted esté, porque Cristo está en todo lugar. Así es que escríbanos, denos su testimonio, o también del testimonio de lo que Dios está haciendo al oír esta palabra del Señor. Dios les bendiga y será hasta el próximo jueves a las 7 de la noche, donde estaremos de nuevo con el estudio bíblico de la palabra del Señor del libro de Mateo. Besos para todos, un abrazo y que el Señor me los guarde y me los mantenga con vida.